8:1. 8:1. Lo habíamos anticipado. Santiago Guarderas, Wilfrido Lucero, ya mismo el doctor Lucero. Pero aquí está, y primero, el señor Patricio Donoso, asambleísta de la República, en la cadena Democracia, los tres personajes, representando a las tres plataformas lideradas por los candidatos de oposición. Créanme que no hay quien represente, especialmente en el Taimao de análisis económico. Créanme que por lo menos en la provincia de Pichincha, nadie quiere aparecer como voz informante de la parte o del ámbito económico en la candidatura oficialista de Lenín Moreno. Ojalá se instruya de mejor manera para que los medios de comunicación podamos trabajar con todos los actores. Más adelante estaremos analizando lo que dice Fernando Santos Alvite, exministro de Hidrocarburos, que la corrupción es sistémica en Petroecuador. Sigue siendo entonces. Claro, sigue siendo. Ok. La economía es lo que más preocupa a los electores, decía la empresa Márquez, a la que le vamos a convocar en cuestión de instantes. Pero antes, no sé si ustedes pudieron escuchar al abogado Jaime Nebot. Usted lo hizo seguramente como buen coideario, pues, ¿qué le pareció? Santiago, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo a mi amigo Patricio, al doctor Wilfrido Lucero, a los radios. Que acaba de llegar. Muy buenos días. Buenos días, doctor Lucero. Realmente que creo que luego de escuchar al alcalde de Guayaquil, uno tiene la sensación de que efectivamente la mejor carta que tiene el país para las próximas elecciones del 2017 es nuestra candidata e inteligente mujer, Cynthia Viteri. La verdad es que la realidad que tiene del país nuestro alcalde y nuestra posición política es evidente y creo que se refleja en justamente lo que usted acaba de señalar, Gonzalo. Los principales problemas que tiene el país están dados en la parte económica por la grave crisis, el desempleo a plenitud. Recordemos, de cada 10 ecuatorianos, 6 están en el desempleo, pese a que el gobierno maquille con categorías inexistentes y que son el 60%, el alto costo de la vida y la inseguridad. Pero además, el otro tema es justamente la corrupción que ha llegado a niveles inmensos y que indudablemente denotan que este gobierno, además de la crisis económica, el abogado Nebot de la corrupción, muy poco. Patricio Donoso, bienvenido, muy buenos días. El mejor candidato, el mejor prospecto para presidente de la República, dirá usted, don Guillermo Lasso. Así es, muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación. Saludo a Wilfrido Lucero y a Santiago Guarderas. Un gusto compartir con ellos esta mesa de trabajo. En efecto, Guillermo Lasso viene haciendo un trabajo de oposición desde hace rato largo ya, preparándose para ganar las elecciones e implementar un modelo económico diferente, un modelo político diferente a la Revolución Ciudadana, donde enarbolará con seguridad Guillermo Lasso la bandera de las libertades. Libertad de expresión, sin que nadie sea denostado porque opina diferente al régimen. Libertad de asociación, libertad de empresa. Dice él, y lo repito con mucho gusto, que el Ecuador tendrá salida cuando hacer negocios en el país deje de ser delito, cuando el Ecuador se convierte en un país de negocios, no de negociados, que vemos ahora por todo lado, en un país de oportunidades, no de oportunistas. Y por supuesto, las cifras con las cuales nos van a dejar los señores de la Revolución Ciudadana al país son dramáticas, con un déficit fiscal de más o menos 9.000 millones de dólares, Gonzalo, luego de haber gozado de la bonanza petrolera más grande en la historia del país, luego de haber gastado y despilfarrado en muchos aspectos 300.000 millones de dólares, luego de haber gastado todo eso, multiplicaron la deuda de 10.000 millones a 40.000 millones. Sobrepasó ya el 40% del Producto Interno Bruto, que está en casi 100.000 millones de dólares, contra la ley. Y
y la peor cifra de todas es aquella de que sigue siendo el 60% de ecuatorianos desempleados, subempleados o sin un trabajo y un ingreso fijo. Es decir, se feriaron el segundo boom petrolero, se lo feriaron. Y yo siempre, Gonzalo, con su veña, hago esta analogía. El ciudadano aquel que llegó a su casa el viernes y le dijo a su familia que le triplicaron el salario. Hicieron fiesta, por supuesto, y compraron una nueva laptop y una bicicleta para la niña. Y el lunes ese ciudadano se va al banco. La mujer y la familia suponen que se va al banco a depositar el triplicado salario. No, se va al banco a endeudarse. ¿Y a cuál banco? Al más caro, a China. Eso hizo este gobierno, porque además nos va a dejar no solamente chiros, sino endeudados hasta las orejas, como decimos los quiteños. Y esa deuda hay que pagarla. Y nuestros hijos y nietos tendrán que hacerlo. ¿Y qué deuda, Gonzalo? Al casi 11% de interés, lo cual es onerosísimo para el país. Esas irresponsabilidades tienen que ser corregidas con un gobierno de alguien que sabe cómo hacer las cosas y que por supuesto ha demostrado éxito en su vida privada y que ahora quiere poner al servicio del país sus conocimientos con un movimiento político como creo que hoy por hoy es una estructura absolutamente válida para ganar las elecciones. El candidato que va a enfrentar a las tres plataformas de oposición, doctor Lucero, el señor ingeniero Lenín Moreno, lo que va a decir es, aquello no me consta, en aquello yo no estuve en Ginebra, yo no tengo nada que ver con esa deuda, con ese manejo y con la aplicación de ese modelo. Yo voy a hacer otra cosa distinta. Y bueno, y por eso como que se mantiene en expectativa positiva esa candidatura. ¿Por qué no han logrado fusionarse las tres plataformas de oposición? ¿Aquello no hubiera sido una solución a tiempo? ¿O después vamos a lamentar en el mes de marzo que las cosas no salieron porque naturalmente, en primera vuelta, el hombre me refiero al ciudadano Lenín Moreno, a ver si apagamos la... Vamos a ver, si de no, vamos a estar toreando a los móviles. Sí, esta mañana mantuvimos una dilatada entrevista con el alcalde de Guayaquil. Lo que hemos visto es que incluso él me da la impresión, comienza a ver que la realidad es súper distinta, aunque el señor general Moncayo, en efecto, está siendo, sin maquillajes, está siendo bien recibido, digamos, como un actor número 3 de la oposición, de las listas grandes o de los partidos grandes o de las alternativas más importantes cuantitativamente hablando. Pero la aritmética, doctor Wilfrido Lucero, no da para tanto. ¿Usted cree que su candidato Paco Moncayo podrá pasar a segunda vuelta con el candidato Lenín Moreno o pasarán dos de las plataformas de oposición? Por el tema económico, que decía Jaime Nebot, por el tema económico, y por lo que dice su coideario, aquí presente, el doctor Guarderas. Dice por la corrupción. Pero, ¿usted qué opina? ¿Cómo está la candidatura del general Moncayo en términos de crecimiento rápido y constructivo como se requiere en este momento? Muy buenos días y gracias por la invitación. Un saludo para los compañeros de este panel, doctor Santiago Guarderas y Patricio Donoso. Un saludo también para la audiencia. Bueno, quiero empezar por su primera inquietud. Yo soy de las personas que comparte la idea de que el candidato que tiene mayores dificultades para hacer su campaña electoral y para ganar las elecciones es precisamente el ingeniero Lenín Moreno. Al revés de lo que algunos piensan y opinan, desde luego con el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque el candidato Lenín Moreno tiene una gravísima limitación, que es no tener libertad en la campaña electoral para analizar la actual situación del país
no solamente en el campo económico, en el campo social, en el campo institucional, en el campo de las libertades, de los principios democráticos que son tan importantes. Doctor Lucero, me refiero a Lenín Moreno, acaba de declarar que él no se va a dejar dominar por Bélgica ni por nadie, que él va a hacer una actuación exclusiva propia de él con un guión y libreto como usted lo puede escuchar. Mire, Janet, tal vez el temperamento pausado y calmado que tengo yo puede dar una imagen falsa de que no sea una persona de decisiones. Cuando hay que tomar las decisiones, las tomo. Si es que el pueblo ecuatoriano tiene la gentileza de darme su voto, seré yo el presidente. He respetado al señor presidente de la República mientras ha ejercido su mandato y exigiré, igual que todos los ecuatorianos, respeten mi mandato. Doctor Lucero. Bueno, he leído ayer unas declaraciones del mismo ingeniero Lenín Moreno, publicadas en el diario El Comercio. ¿Qué es lo que encontramos allí? Generalidades, posiciones tibias, indefiniciones, temor a expresarse con mayor claridad. ¿Por qué es eso? A todos nos consta cómo en el acto de lanzamiento de las candidaturas, presidido por el presidente de la República, él ya les trazó la cancha, como dijéramos en términos deportivos, y les dijo, ay de ustedes, más, palabras menos, si se atreven a señalar los errores del gobierno. Ese rato serán descalificados, serán apostrofados como desleales y aún como traidores al proyecto. El proyecto nunca ha existido, el proyecto es el capricho del presidente Correa. Y entonces, con una limitación de esa naturaleza y con la realidad que está viviendo el pueblo ecuatoriano, ¿cómo puede negarse, por ejemplo, que ahora el país está en quiebra? Así, clarito, está en quiebra. Y que la deuda, ya lo ha señalado Patricio Donoso, según unos analistas y unos economistas que han seguido el comportamiento de este rubro, llega a 40.000 millones de dólares, según otros a 45.000 millones, y en el anterior programa que estuve aquí hace pocos días en esta emisora, varios economistas señalaron que estábamos en los 50.000 millones de dólares. ¿Cómo vamos a pagar este dinero? ¿Qué tendrá que hacer el próximo gobierno para poder superar semejante crisis? A sabiendas de que el petróleo está prevendido a los chinos hasta el año 2024 y que ya no tenemos de dónde tener ingresos porque la economía está en crisis, así con las letras muy claras y con la palabra muy clara. Jaime Nebot dice que hasta el mes de febrero, que es el comicio, la situación va a estar muchísimo más grave. Claro, todos los días. Y Blasco Peña Herrera, doctor Lucero, que está este momento en línea directa con nosotros, nos va a decir qué es lo que más le preocupa al pueblo ecuatoriano según una última encuesta. Buenos días, Blasco. Buenos días, mi querido Gonzalo. Y buenos días a todos sus invitados, distinguidos de ilustres de asambleístas y representantes de políticos. Mire, realmente nosotros realizamos encuestas mensuales para una publicación que tenemos que se denomina Monitor de la Opinión Pública, y hemos venido haciendo esto durante 20 años. Es impresionante que el notar o el observar que en los últimos, principalmente el último año, pero ha agradado mucho los últimos 6 meses, el principal problema que tienen los ecuatorianos, o los principales problemas que tienen los ecuatorianos, tienen que ver con los aspectos de la economía familiar, tanto los problemas nacionales como los problemas personales. Y dentro de los problemas que nosotros analizamos están todos, desde los económicos, pasando por los sociales y entrando inclusive en los directamente personales, como la percepción personal de seguridad. Pero el incremento de la percepción negativa de la situación económica del país
el incremento de la situación angustiosa, casi desgarradora, digamos, sobre el desempleo, hace que la gran mayoría de ecuatorianos, cerca del 77% de ecuatorianos, piense que esos problemas, es decir, los económicos, los de la economía familiar, porque hay que distinguir acá los problemas económicos del país, que posiblemente son comprendidos por una élite, y los problemas de la economía familiar, los problemas que afrontan las familias todos los días. Y esas son las preocupaciones que en estos últimos 12 meses se han ido acrecentando, y esos son los temas y las expectativas sobre los cuales los candidatos, tanto a la presidencia de la República como a la Asamblea Nacional, que ha sido copartícipe, y salvo excepciones como la de mi buen amigo Patricio Donoso, que se encuentra presente, y otros ilustres, pocos, pero ilustres legisladores, han sido copartícipes aprobando proformas presupuestarias todos los años, sin observar si es que tenían el financiamiento adecuado y si es que esas proformas presupuestarias iban a causar los efectos en la economía nacional que se esperaba. Entonces, esto durante 10 años, este manejo de la economía durante 10 años, ha causado que hoy la mayor preocupación de los ecuatorianos sean los problemas que tienen que ver con la economía familiar y el desempleo que cada día se siente más. Nosotros hemos preguntado a la gente, pues, si es que el encuestado, algún miembro del núcleo familiar o algún amigo ha perdido el trabajo en los últimos 3 meses, 67% nos ha dicho que sí. Entonces son estos los resultados, mi querido Gonzalo. La esperanza para superar estos problemas, dice la crónica informativa de su empresa, está puesta prácticamente en el próximo régimen, en el próximo gobierno, independientemente de quién gane la presidencia. ¿Qué significa esto, Blasco? Mire, yo no sé cómo fue redactada, porque entiendo que esta es una nota de prensa que salió en el diario El Universo, pero bueno, pero que ver. Colige el periódico guayaquileño que la esperanza para superar estos problemas, según Márquez, está puesta en el próximo gobernante, independientemente de quién gane la presidencia. Le entiendo, perfecto. A lo que se refiere la persona que redactó la nota es que este es el principal problema de los ecuatorianos. Entonces, independientemente de quién gane la presidencia, este es un problema que tiene que ser enfrentado, reconocido, enfrentado y solucionado. Hay un candidato, el candidato del gobierno de Alianza País, que ha dicho que va a continuar con la misma línea, con la misma línea de medidas, de acciones, de decisiones. Hay otros candidatos que han dicho que van a tomar medidas diferentes, en torno a la carga impositiva, en torno a los salarios, en torno a la atracción de la inversión extranjera. Entonces, definitivamente, quien gane las próximas elecciones va a tener que enfrentar que es el principal problema. Por supuesto, recuperar o sanear la economía o parar la crisis y comenzar a dar los primeros pasos para recuperarnos, sin duda alguna. Esta va a ser la primera tarea y la más importante que tenga el próximo gobernante. Y este es un tema que, con el pasar de los meses, cada vez va a ser más importante en la decisión que tomemos los ecuatorianos, porque hay que recordar que más de la mitad o más de la mitad de ecuatorianos todavía no ha tomado una decisión por quién votar. Entonces, el candidato o candidata que ofrezca la mayor confianza para mejorar la vida o para restablecer la vida de la mayoría de ecuatorianos, que recordemos que pertenecen a clases pobres, a clases necesitadas, tendrá eso a su favor. Hay otros elementos adicionales, la carisma, la forma como uno puede transmitir estos mensajes, la credibilidad que pueden tener los candidatos, pero a la ola
y aquí no quiero que se malentienda porque hay que utilizar el término que corresponde, a la ola del populismo de 10 años atrás, ya se le acabó el paradigma de la solución de la pobreza a través del gasto indiscriminado, porque lamentablemente la gente vulnerable ahora se siente más desprotegida. Por lo tanto, se supondría que otro tipo de propuestas que sean más concretas, que sean más directas, que le expliquen al desempleado cómo va a obtener un empleo, que le expliquen al joven que se está graduando y que no sabe qué va a hacer de su vida, cómo va a obtener un empleo. Eso en ese caso, perdone por la interrupción, Blasco, en ese caso, Lenín Moreno no tendría ninguna opción de manifestar que, como aquí ha manifestado en una crónica de domingo, vean, no se preocupen de la deuda, nos dice. Nosotros podemos adquirir deuda más barata y reemplazar a la deuda cara. O sea, el pecado gravísimo que ha cometido este gobierno, el segundo en turno de administrar esta nación, dice, sí se jaló el señor Correa endeudándose con los chinos, por ejemplo. Y nos está dejando como herencia una carga de endeudamiento terriblemente grave por ser onerosa, ser cara. Pero yo entro a la presidencia e inmediatamente me endeudo en una deuda más barata para cubrir la deuda cara. Dice clarísimo, podemos adquirir deuda más barata para cubrir la deuda cara. ¿Esto convencerá a la ciudadanía? Pregunto al encuestador. Gracias, mi querido Gonzalo. Mire, el tema de la deuda externa no es un tema, y hay que decirlo así, no es un tema de conocimiento o de discusión, porque este es un tema de personas informadas, de personas que siguen la evolución de los principales temas del país, pero sí hemos visto con porcentajes menores, pero sí hay preocupación por la deuda. Ahora, en otro tipo de evaluaciones que nosotros hacemos, grupos focales y encuestas dirigidas a segmentos más informados, el candidato, el ex vicepresidente Lenín Moreno, lo que está diciendo es una contradicción, porque él está por una parte diciéndole al país que él va a continuar exactamente con lo mismo que ha hecho este gobierno. Deuda. Yo recuerdo en la etapa en la que tuve el honor de ser el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, pero hace 3 o 4 años, ya denunciábamos, ya pedíamos al gobierno prudencia, tanto en la deuda interna como en la deuda externa. Usted fue uno de los primeros en condición de presidente de la Cámara de Comercio, y recuerdo que en este medio y en otros respetables medios del país. Gracias, mi querido Gonzalo, así fue. Y eso me valió, pues, como usted y como a quienes hemos opinado, pues, cadenas de respuesta y todo lo demás. Porque hay que sumar todas las necesidades de financiamiento que tenemos, y desde hace 3 o 4 años veíamos que el incremento de esas necesidades de financiamiento no estaban acorde con nuestra economía y con lo que iba a pasar a futuro, que fue el desplome del precio de los productos de exportación. Ahora, lo que está diciendo el vicepresidente de la República es una contradicción, porque él dice que va a hacer lo mismo que ha hecho el presidente Correa. ¿Endeudarse? Y a la vez está diciendo que lo que ha hecho el presidente Correa está mal, porque se ha endeudado mal, mucho y caro, pero que él puede endeudarse más para pagar la más deuda baratito. Cara, me imagino que es más barato. Y yo digo, ¿cómo? Simplemente como ciudadano, ¿cómo? ¿Por qué? El país es quien tiene unos índices de confianza, el país es quien tiene una calificación de riesgo, el país es quien tiene que dar unas garantías en base a sus gobernantes electos para que haya confianza internacional. Claro. y para que se puedan obtener esos cambios. Ahora, los otros candidatos, si me permite, Cintia, no dice nada respecto de la deuda, que es el principal problema, conflicto
que va a tener el próximo gobernante. Guillermo Lasso, en cambio, dice, bueno, apenas nos sentemos en el Palacio de Carondelet, vamos a reencauzar al país en la senda del desarrollo. Eso tampoco dice nada, pero ¿cómo? ¿Cómo va a solucionar el problema de la deuda? Hasta este momento no he encontrado en Guillermo Lasso, salvo su alusión de que va a concurrir a los organismos de desarrollo, que obviamente sería el primer paso acertado que se dé desde el gobierno nacional. Asunto que no compromete Lenín Moreno. Ahí la diferencia. Estas cosas, conforme la averiguación a 760 personas de Quito y Guayaquil, impulsado en los últimos días, en la última semana por Márquez, está requiriendo precisamente esa explicación del cómo. El cómo creo que va a cobrar una importante vigencia y una necesidad de explicación de parte de los candidatos. Le pregunto a usted, Blasco. Indudablemente, y con el pasar del tiempo, todas estas preguntas, las muy específicas como esta, que es muy técnica, ¿no es cierto?, cómo conseguir un proceso de reingeniería de deuda, pero las más simples, cómo mejorar la calidad, cómo sacar a la gente de la pobreza, cómo devolverle la esperanza de un empleo, de empleo. Todos estos temas que tienen que ver con la economía familiar, con el manejo económico del país, y con temas específicos ya como deuda, como atracción de capitales, como competitividad, todos estos temas van a ser importantes. El elector está esperando esta información. El elector, mire, el día de ayer estuvimos en la provincia de Esmeraldas realizando un trabajo de levantamiento de campo, ¿no? Y la provincia de Esmeraldas nos dice, bueno, puede ser que la gente no sea muy informada. Bueno, en conversaciones que he tenido con los supervisores me dicen, la gente está ávida por saber cuáles son las propuestas concretas, sobre todo para la gente pobre, para los indigentes, diríamos, ¿no? Para la gente que no tiene empleo, que está viviendo de bonos, que está rasguñando los días, porque no ven eso todavía. Ahora, no ha comenzado la campaña, y yo me imagino pues que los candidatos están preparándose con sus asesores económicos, con sus asesores. Sí, estoy seguro que tanto la abogada Viteri como el señor Guillermo Lasso tendrán un muy buen equipo de asesores económicos y estarán tratando de, tendrán planes. Ahora, esos planes hay que transformarlos en mensajes que puedan entender y comprender. Correcto. Y que den esperanza, que es lo que hay que sumar, y que den credibilidad. Es decir, así, esa persona dice eso, yo le creo, por lo tanto yo le doy mi voto. Don Patricio Donoso le quiere referir a alguna circunstancia, porque él puede decir fácilmente, cuando dice que va a reencauzar al país por la senda del desarrollo a partir del 2018, que tomará posesión, si ganara el señor Guillermo Lasso, si ganara su candidato, don Patricio, ¿por qué no atina a explicar cómo va a ser? ¿Cómo va a solucionar el problema? No obstante que él ha sido un banquero exitoso, un hombre que ha convivido con las cifras, con los números, con la aritmética. Es decir, un hombre que domina la materia económica, ¿no? Yo me acuerdo que incluso una ocasión en algún gobierno, creo que de Maguad, le nombraron superministro de Economía, es decir, abarcaba todo. Era un Correa en el ejercicio de la presidencia como es ahora él. Gracias, Gonzalo. Primero, agradecer a Blasco Peña Herrera por sus gentiles palabras en relación a mi trabajo legislativo. He hecho todo mi esfuerzo y lo seguiré haciendo. Respecto a lo que Guillermo Lasso plantea en la prensa de ayer, y él ha sido bastante claro, y muy claro diría yo, hay que generar confianza, hay que cambiar deuda por inversión, hay que renegociar la deuda externa. No es posible que se endeude el país al 11%. Lo que hay que hacer es cambiar deuda por inversión y no hacer lo que dice Lenín Moreno, cambiar deuda cara por deuda barata. ¿A cuenta de qué nos van a dar deuda barata si el riesgo país está sumamente alto, precisamente por la desconfianza y el mal manejo económico? Entonces, por eso es que Guillermo Lasso plantea claramente, hay que firmar acuerdos comerciales con la Unión
Europea y con Estados Unidos y con el este asiático que traería inversiones. Y esas inversiones redundarían en la generación de nuevas oportunidades y nuevos emprendimientos. Segundo, hay que eliminar el absurdo anticipo del impuesto a la renta porque la familia ecuatoriana y el emprendedor está pagando aun cuando pierde. Hay que eliminar el absurdo impuesto a la salida de divisas que encarece todo en un 5%. Hay que manejar el tema empleo como basamento del emprendimiento ecuatoriano. ¿Para qué? No a través de nuevos impuestos se generen esos emprendimientos. Mire, es absurdo que en época de bonanza el gobierno nos clavó 24 reformas tributarias entre leyes y reglamentos. Y en época de crisis, más impuestos todavía. Algo anda mal, pues, algo anda mal. Y frente a ello, Guillermo Lasso ha sido muy claro, y lo dijo aquí en Democracia la semana pasada, que el precio de $50 del barril de petróleo es altísimo, porque ningún régimen pasado tuvo ese precio. Por lo tanto, no le eche la culpa el actual régimen a la crisis, al precio del petróleo. No, a su mal manejo económico, a un despilfarro fenomenal, a no haber ahorrado en época de vacas gordas para cuando venga la época de vacas flacas. Por tanto, sí ha dado Guillermo Lasso luces claras sobre cómo salir de la crisis. Primero, confianza. Nadie invierte en un país en el cual quien opina diferente al régimen es denostado. Nadie opera o invierte en un país en el cual la prensa libre no puede ser investigativa. Hay que eliminar, hay que botar al tacho de la basura. ¿Qué dice doña Cintia? La ley de comunicación, porque sin libertades no puede haber inversión y no puede haber empleo. Doctor Guarderas. Gracias, Gonzalo. Una pequeña aclaración en el sentido de que usted manifestaba que Cintia no ha dicho nada respecto a estos temas. Primero lo ha dicho de manera clara. En la prensa de ayer únicamente se sacó de 2 candidatos, de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. En las próximas semanas va a salir igualmente las posiciones de los otros candidatos. Pero en este caso de la Yo deuda... con enorme dolor les puedo decir lo siguiente. De mi modesta experiencia de comunicador, los 4 candidatos no son tan brillantes manejadores económicos. Y el reto, el desafío mayúsculo del país es la economía. Eso en honor a la verdad. De los 4, medio el que se salva por su ocupación de años es el señor Guillermo Lasso, sin decir que él le dice claramente al Ecuador qué va a hacer, porque no le dicen nada. Esto es un genérico. En el 2018 reencauzaremos al país en la senda del desarrollo. Yo, en cambio, sí le puedo decir que Cintia Viteri ha planteado cosas muy concretas. Primero, con respecto a la deuda externa. Ha señalado que es necesario renegociar la deuda. Esto definitivamente tiene un sentido muy importante, porque tenemos, y en eso creo que todos los ecuatorianos coincidimos, una deuda cara a corto tiempo, Gonzalo. No puede ser posible que lo único que hayan hecho este gobierno de la revolución es patear la pelota. Lo que ha hecho es endeudarnos en montos, 1.000 millones. El presidente acaba de decir nuevamente que va a sacar nuevos bonos de 2.000 millones para cubrir el presupuesto de Estado por 5 años a intereses del 10.75. ¿Qué es necesario? Tenemos que renegociar la deuda definitivamente para que esta deuda, la deuda contraída, por si acaso, la deuda contraída, para que tengamos a mejores plazos, a mayores plazos y a menor tasas de interés. Pero mire, Gonzalo, Cintia Viteri ha dicho que es necesario depurar el sistema impositivo. Esta es una reingeniería total, no son parches. ¿Qué significa eso? Por un lado, usted tiene que eliminar ciertos impuestos que no han tenido ningún resultado, que han tenido un resultado negativo. ¿Como cuál? El haber subido el impuesto al valor agregado del 12 al 14, en lugar de haber generado una mayor recaudación, lo que ha provocado es una menor recaudación. También tiene que usted disminuir algunos otros impuestos y eliminar tales elementos como las salvaguardias, eliminar todos aquellos impuestos que afectan a las empresas, porque las empresas necesariamente requieren reactivarse, porque en el momento en que usted tiene una empresa reactivada, va a poder vender más, y va a poder cobrar, y va a poder tributar más, y eso va a generar mayor empleo. También es necesario que se disminuya el gasto. Hay que cambiar el modelo. Pero por supuesto, se tiene que eliminar el gasto corriente y reducir el tamaño del Estado.
No podemos mantener esta burocracia obesa que está generando el que el Estado no pueda cubrir otros elementos fundamentales como son justamente el empleo. Recuerde usted que actualmente el Ecuador paga al servicio de la deuda 3.300 millones de dólares. Es una barbaridad, una monstruosidad al año, por supuesto. ¿De dónde va a salir tanto dinero? Exactamente. Entonces, usted tiene que hacer todos estos cambios. Y lo ha dicho, es necesario disminuir los costos de las empresas privadas para que sean eficientes. Hay una coincidencia de, entiendo yo, las 4 plataformas, con una mediana posición de Lenín Moreno. Ustedes lo que plantean es una suerte de reingeniería de todas las, no solamente de la deuda, sino de todos las realidades que han sido ya canalizadas por malos caminos, por decirlo así. Exacto. Esa visión requiere de una reforma estructural prácticamente de todos de todo el modelo. De todo el modelo, exactamente. Una forma. Ustedes en eso son coincidentes. Y eso es lo que hay que hacer. Veamos lo que dice el doctor Wilfrido Lucero. Cosa, Gonzalo, solo que yo creo que es importante. También hay que topar el tema laboral. Y es necesario volver a los contratos a plazo fijo, Gonzalo. ¿Por qué se eliminó la posibilidad de que haya fuentes de empleo? Porque aquí, sin pensar, eliminaron los plazos. Seguramente por consideraciones ideológicas. Pero ideológicas significa el haber provocado toda esta vorágine de desempleos y tomar medidas en contra de la corriente, en lo que significa usted el que pueda dar empleo a la ciudadanía. Solamente esto, Gonzalo, porque era necesario complementar que la reforma económica también va de la mano de la reforma social. Doctor Lucero, ¿de qué manera cree usted que el general Moncayo replanteará el modelo económico que ha servido para la desgracia nacional de estos 9 años? Aunque hay islas, hay elementos que sí han dado, digamos, esperanzas a la colectividad, y por eso su alineamiento con el candidato oficialista de parte de la gente pobre. No tiene empleo, no tiene, pero ve en su mira, ve en su óptica, ve carreteras, ve cosas especialmente que le dan un poco de ilusión respecto de su futuro. Así no tenga empleo. ¿Usted cómo podría analizar esa circunstancia contradictoria de parte del votante de clases sociales muy populares en favor de la Revolución Ciudadana, doctor? Mire, vengo insistiendo. Yo discrepo con quienes señalan que la gente en el fondo es tan boba que se va a dejar fácilmente engañar por las carreteras y todo eso. La gente está sintiendo la crisis económica que golpea sus bolsillos, que le impide tener nuevas oportunidades de trabajo, de ocupación, salarios. Está en la desocupación. Eso es lo que le mueve a la gente a buscar una posición frente a los candidatos y frente al gobierno. Entonces, la gente no va a ser tan ilusa para considerar que 4 años de lo mismo va a mejorar su situación, cuando está experimentando todos los días los problemas del desempleo, los problemas de no tener cómo atender las necesidades elementales de la familia y la desesperación de que no haya la menor posibilidad de conseguir un puesto de trabajo de manera pronta, de manera más o menos inmediata. La crisis económica no es un problema simple. No se puede pensar que el candidato se para en una tarima o en un panel y va a decir, estas son las recetas y eso es lo que ya va a primar en el votante. No, hay que actuar responsablemente. Los candidatos tienen que organizar desde este momento, si no lo han hecho ya, unos equipos técnicos de trabajo, porque son problemas técnicos. Entonces,
y tendrán que estudiar un sinnúmero. Social está en qué me dicen, qué me dice cada uno de los candidatos. Si no le dicen nada, no creo que va a tomar ninguna resolución. Van a tener que decirle, claro, pero tiene que referirse a un sinnúmero de medidas que hay que tomar para solucionar el problema económico y el problema medidas social. Coherentes, pero dice claro, usted. aquí ya se han anunciado, por ejemplo, algunas medidas. Y estoy seguro que los candidatos, los de la oposición, van a coincidir con el 90 o 99% de esas medidas. ¿Por qué no vamos a inventar a estas alturas el agua tibia? Entonces, van a coincidir y es bueno que coincidan, porque eso, hacia futuro, la crisis no se va a resolver en 8 días ni en 30 días. Según sentido común, pasarán ¿en qué 3-4 años. ¿En qué deben coincidir todos los candidatos de oposición? Para ganarse el favor del voto ciudadano. Porque de lo contrario, Lenín Moreno va a ganar en primera vuelta con todas las consignas. En eso es la equivocación, pues, ¿no? Créase que el propio Jaime Nebot denota en la entrevista de esta mañana esa circunstancia. Me atrevo a pensar así y pido disculpas si estoy equivocado. Vea, yo creo que lo que primero tienen que decir los candidatos, ya lo están diciendo, que hay que cambiar totalmente el modelo económico, correcto, así como hay que cambiar totalmente el modelo político. ¿Con qué le van a reemplazar? Basta de autoritarismo, basta de conculcar las libertades. Claro. Pero ellos deben de prepararse para decir con qué elementos o con qué planteamientos, con qué líneas de gobierno van a reemplazar el actual modelo. Mire, aquí mismo en esta mesa se ha dicho ya importantes reflexiones y se han sugerido importantes medidas. Yo creo que se están señalando caminos muy claros. ¿Cómo cuáles? Aquí, por ejemplo, se ha dicho que necesitando la gente que le digan con qué medidas, con qué hay que renegociar, por ejemplo, candidatos hay que renegociar van a solucionar los problemas. Hay que renegociar inevitablemente la deuda externa, es una medida. Hay que contratando más barata en el régimen de austeridad, porque lo que ha pasado ya lo dice el otro candidato. Pues. Por eso tienen que coincidir pues en algunas cosas los candidatos. Bueno, Lenín Moreno lo que dice, voy a reemplazar la deuda cara, cuestión que ya implica una grave acusación a este gobierno. ¿Cómo así no la ha descalificado y lo ha sacado del paraíso el presidente Correa? Yo estoy admirado que no lo haya expulsado ya porque claro, señalar que es una deuda cara es hacer una grave acusación al gobierno. Pero claro, como decía Jaime Nebot hace un rato, la deuda más barata no reemplaza, pues no es pagar la deuda cara, es, qué sé yo, amortiguar y encontrar mejores condiciones, que eso claro que hay que hacer, desde luego que hay que hacer. O sea, es una de las tantas medidas. El candidato de gobierno... Hay que buscar un entendimiento con el sector privado que ha sido expulsado de la economía del Ecuador. Por eso le estoy diciendo, hay que cambiar el modelo económico. Bueno, todo quiere hacerlo el Estado. Quiere meterse hasta en la sopa de las familias, pues ahora, ¿no? Se ve que hasta las horas de los deberes que tienen que hacer los muchachos en los hogares están reguladas. El Estado regulador, el Estado que lo hace todo. Un socialismo del siglo XXI trasnochado que nos trae la tesis stalinista ya superada desde hace muchísimas décadas. Entonces, eso hay que cambiarlo. Entonces, y un modelo autoritario, un modelo concentrador en el campo político, que precisamente se conjuga con la concentración en el campo económico en manos del Estado. Y entonces hay que hacer un esfuerzo para dar confianza. Esa no es una medida económica, pero es la base de la economía, dar confianza en un país para la inversión privada, tanto extranjera como nacional. Hay que preguntar a Lenín Moreno si es que lo que están buscando en su administración es resucitar el socialismo soviético. ¿Algo de eso dicen ustedes? A ver, Patricio. No puede establecerse el mismo modelo para dar un continuismo que ha llevado al fracaso al Ecuador, a un fracaso absoluto, donde estamos chiros, donde no tenemos fondos de ahorro y contingencia, donde la gente no tiene empleo, donde tenemos un déficit fiscal que ahoga, donde tenemos una situación gravísima de la familia ecuatoriana. Por eso es que nosotros proponemos una contrarreforma tributaria para devolverle al bolsillo de la familia ecuatoriana no menos de 3.000 millones de dólares. Mire, hay que eliminar el absurdo impuesto a la salida de divisas. Su camisa, Gonzalo, su camisa. Si fue importada, costó un 5% más. Pero si es fabricada en el Ecuador, también. Porque es fabricada con algodón, que es importado de Rusia en un 92%, Rusia y otros países. Segundo, el anticipo del impuesto a la renta es tan absurdo que hay 9.000 empresas que cerraron en el semestre pasado
Estado y que ya tributaron muchas de ellas habiendo perdido. ¿Quién va a reclamar ese dinero? Lagarto que traga no vomita. Tercero, le hago una rápida analogía a Gonzalo con su veña. El extranjero aquel que viene en un avión cargado de una buena billetera para invertir en el país, al ver por la escotilla del avión la inseguridad jurídica que hay en el país, el cambio de reglas del juego cada 4 meses, sobre todo en el orden tributario, le golpea la espalda al piloto y le dice, siga nomás camino a Chile, siga nomás camino al Perú, siga nomás camino a Colombia. Por eso es que nosotros captamos la ridícula suma de $740 millones de inversión extranjera, que al final del día debería ser potente emprendimiento y nuevas fuentes de trabajo y empleo. Mientras Colombia capta $13,000 millones, mire usted, más de 15 o 20 veces el Ecuador. Perú capta $9,000 millones, Chile $22,000 millones. Mientras nosotros decimos, no hay que tener esos ahorritos. Mire, Chile pudo enfrentar el terremoto del 27 de febrero del 2010 o 11, me parece, porque tenía un fondo de ahorro, pues por la venta del cobre. Nosotros, hasta la ama de casa más pobre, cuando le sobran $3, ponen el velador, pues, por si acaso la guagua se enferme. Aquí se despilfarraron tantos fondos con un gasto fiscal exageradísimo. Hasta la feria del encebollado costó $300,000. Y el monumento al señor Kirchner como $43 millones. Y 2 aviones presidenciales y viajes por aquí, por allá. Por lo tanto, hay que eliminar impuestos. Esa es la regla de oro para que la actividad productiva funcione de tal manera que inclusive se paguen más impuestos. No es que a más impuestos, más recaudación, es al revés, pero si está demostrado por ambas veces si examinamos las cifras. Por lo tanto, el modelo continuista que ahora intenta Alianza País es un error y es una clara y tácita aceptación de que se endeudaron irresponsablemente con deuda cara al 11%, mientras nuestros vecinos están endeudándose el mismo día, mi estimado Gonzalo, al 2,5% con los multilaterales. Es una tácita aceptación de que hay que cambiar por deuda barata. ¿Y quién nos va a dar deuda barata en un país donde el riesgo país está altísimo y donde no hay seguridad jurídica y no hay confianza en el motor del desarrollo que es sin duda alguna el sector privado? Doctor Guarderas, ¿por qué la gente cree que cambiando solamente de actor puede perseverar en el mismo modelo? ¿Porque le ha gustado el modelo? ¿Porque le encanta el liderazgo de la revolución socialista del siglo XXI? ¿Por qué circunstancia se pega más al perfil de Lenín Moreno que al resto de candidatos? Porque ha sido un estado de propaganda, ¿no? De publicidad en que le engaña a la gente, le maquilla los números, le maquilla las cifras y entonces le hace mostrar como un estado de bienestar. Este estado ¿Y ahí qué van a hacer ustedes? Mire, le hemos dado algunos. Usted me dice medidas concretas. Se ha dicho, vamos a reducir el costo de producción de las empresas, porque tal como lo señalaba el doctor Wilfrido Lucero, la empresa es el principal socio del Estado al cual hay que tratarle como un compañero de desarrollo. Y entonces, usted, si tiene una empresa eficiente, va a tener la posibilidad de que esta empresa crezca, que haya más empresas. Y si hay más empresas, hay más empleo. Además, usted tiene que liberarle de muchos impuestos que le permiten ser ineficiente, darle seguridad y confianza jurídica. ¿Cómo usted puede darle confianza y seguridad a un inversor si es que tiene 20 reformas, 21? Si usted evita esta situación, tiene que darle la posibilidad de que estas personas inviertan. Pero mire, Gonzalo, ¿qué es lo que también usted tiene que disminuir? Ciertos impuestos, el alto costo de la vida, la gente lo siente en los bolsillos. Usted va a una tienda y antes podía comprar una cola a $1, ahora es 1.50, y el pan y la leche. ¿Por qué no se utilizan otros sectores que son fundamentales y que han sido descuidados por este gobierno? La manufactura, la construcción, el turismo, la agricultura. ¿Por qué no se dan incentivos a todo este sector que son importantes? Pero esto hay que decirlo, ¿no? Pero por supuesto, porque esto es ¿Por qué no lo dicen? Lo decimos. Lo que pasa es que no tenemos la misma oportunidad que lo tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque mire, tenemos un Consejo Nacional Electoral que pasa cruzados y que aplaude las violaciones a la Constitución. El día sábado, el presidente de la República una vez más
hizo campaña electoral en la Sabatina, presentó 20 minutos. Y lo van a seguir haciendo. Y transmiten en vivo todas todo el engaño que tienen, y el Consejo Nacional Electoral es que únicamente aplaude. La institucionalidad de control está con Es que ellos. no hay institucionalidad. El único que aquí manda es Correa, y a él no le importa ni la Constitución ni las leyes. Falta decirle al pueblo. El pueblo es el que, por eso es que yo le digo. Hay que buscar cualquier mecanismo, pero tiene que saber el pueblo lo que está ocurriendo. Exactamente. Tenemos una dura batalla, por supuesto. No tenemos desigual, el aparataje. Además. Desigual, absolutamente desigual. Porque todavía hay una serie de cosas que va a conocer el país con respecto a este árbitro que no es imparcial, sino que está parcializado con el gobierno. Tenemos un candidato que es el Estado. Y los otros somos simples ciudadanos que tenemos que utilizar estos medios de comunicación para poder denunciar todas las irregularidades, todos los actos de corrupción y estas medidas. Pero además, Gonzalo, además de la parte económica, ¿usted cree que al ciudadano de pie no le duele el que gente como Carlos Pareja Yanuseli, Alex Bravo, el yerno de Lenin Moreno, la sobrina de la ministra de Salud, se haya llevado su plata y que estén campantes viajando a España, a Miami, y que no estén en la cárcel, y que además nos devuelvan los ecuatorianos toda esta cuestión que se ha llevado? ¿Para qué le mete a Lenin Moreno? ¿Usted tiene pruebas de eso? Lo señalaron, está señalado en los medios de comunicación, y por supuesto hay un contrato ahí en donde el yerno ha recibido $1 millón. Eso lo tienen que desvirtuar estas... ¿Quién tiene que investigar? Bueno, la fiscalía, pero no existe fiscalía, ni contraloría, ni procuraduría. Aquí no hay absolutamente nada, todos son los órganos de gobierno. Aquí hay una equivocación. ¿Cómo luchar contra corriente, doctor Lucero? Usted termina este programa. Mire, el general Paco Moncayo, por ejemplo, ha hecho una propuesta concreta para generar empleo. Yo le he escuchado en estos últimos días manifestar que sería bueno, o que él impulsaría un entendimiento con todos los municipios, con todas las prefecturas provinciales, para que no haya ciudad, no haya comunidad que no disponga de los servicios de alcantarillado y agua potable. Porque eso es imperdonable también, que en pleno siglo XXI haya comunidades o pueblos o inclusive capitales provinciales que no dispongan de estos elementos básicos que tienen dos objetivos: generar empleo, como ya manifiesta él, y yo estoy de acuerdo, y también un abundante empleo, y también pues prevenir la salud. Estas son obras de salud preventiva, de tal manera que esto es lo que hay que hacer, entre otras cosas, no es la única que hay que hacer, por supuesto. Doctor, y ¿cómo claro, le ve a coincido, su candidato, el señor general Moncayo? Yo coincido con lo que acaba de señalar aquí Santiago. el doctor Guarderas. Claro que el problema económico es el principal problema que afronta el país, pero los otros problemas también concitan la sensibilidad de toda la población. La inseguridad, le cuento un asunto. Cuando llegaba precisamente hoy aquí a la emisora, en la calle, me paró una señora y me manifiesta que, como vengo al programa, que la he escuchado, que venía este programa, que por favor condene a tanto ladrón, así me ha dicho ella textualmente, que como el señor Pareja Yanuseli, dice, como Alex Bravo y como el primo del presidente, se llevan la plata del pueblo ecuatoriano. No tenemos aquí trabajo, me ha dicho, no tenemos recursos, y ellos se llevan nuestra plata por millones, están enriqueciendo. Condenen también eso. Eso desvirtúa que la gente solamente esté preocupada del problema económico. Repito, seguramente ese es el principal problema, pero también estos otros problemas. Eso dice la encuesta. Y mire, estos... No dice la radio. Y mire... Dice la encuesta, No. Sí. La encuesta, por eso. Sí. Y también pues hay otros problemas, como este del autoritarismo. Vea cuánta sensibilidad en la gente de todo color y gente que sabe respetar a los demás. Ha causado estos ataques del presidente a la candidata Cynthia Viteri, por ejemplo. ¿Cómo es posible que la trate de esa manera a una de las mujeres más distinguidas del Ecuador? Otra cosa es que sea partidario de su candidatura o no, pero hay que saber respetar a una mujer que por segunda ocasión ha sido honrada con la candidatura de su partido a la presidencia de la República. Por eso le dije al abogado Nebo de esta mañana que no la dejen sola. Y luego de eso, ¿cómo es posible que siga ultrajando al resto de ciudadanas, de mujeres, que se pronunciaron en estos días masivamente en favor de Cynthia Viteri, en respaldo de ella? Y les dice estas
estas neuróticas, dice, las neuróticas de siempre. Y después de esas expresiones, el señor Lenín Moreno se atreverá a pedir un voto de frente a las mujeres ecuatorianas, a las que tienen dignidad, no a las sumisas, pues. Entonces, yo no tengo la culpa, les diré en algún momento. No, pero él es el candidato del gobierno, así dijo el presidente de la República. Ni siquiera lo presentaba como candidato de Alianza País, sino como candidato del gobierno. Porque aquí, pues, como se ha dicho, y le marcó el piso hasta hasta dónde puede. Y claro, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, pues en silencio, está investigando. Investigando lo que todos nosotros sabemos. Gonzalo, ahora va a tener la ciudadanía la oportunidad, pues, de tomarle la elección y de apretar las tuercas al Consejo Nacional Electoral para que tenga un poco de imparcialidad, por lo menos. Esencia. Un minutito tiene Patricio. Muchas gracias. Y garantice la pureza de los sufragios, Patricio, sobre todo la pureza de los resultados. Gracias, Gonzalo. Por supuesto, me solidarizo, como lo hizo Guillermo Lazo con Cintia Viteri. Estamos contra el reloj. Esta forma de tratar así a la mujer y a las mujeres es una barbaridad inaceptable. Segundo, hace 9 días, el 1 de octubre, en el estadio de Laucas, se hizo una clarísima campaña electoral utilizando los medios públicos, prohibido por el artículo 115 de la Constitución. Y tratar ahora de convencernos, como que fuésemos tontos todos los ecuatorianos, de que eso no era campaña electoral, me parece que no es la caretucada de la semana, sino la caretucada del año. Tercero, el tema de Capaya. No hay ecuatoriano que hace 3 meses no sabía que Capaya significa Carlos Pareja y Anuseli. Y ahora y ya lo dejaron ir, ya está fuera del país. Y cuarto, el impuesto a la renta debe ser pagado, y eso en beneficio de la estructura del empleo en el Ecuador y del emprendimiento y de la seguridad jurídica. El impuesto a la renta debe ser pagado cuando se produce la renta, no antes. Y el que más gana, más paga. Pero es una torpeza el que le hagan pagar a aquel que está perdiendo. Y para finalizar, nadie es tan tonto, pues, Gonzalo, de comprar un bien sabiendo que va a bajar de precio, y le quisieron clavar el impuesto a la plusvalía por haber comprado algo que subió su patrimonio, y el impuesto a las herencias, que todavía pende como espada de Damocles, o Damocles como dicen algunos, sobre el emprendedor y sobre el ecuatoriano, ese par de proyectos absurdos que podrían liquidar la estructura familiar de las empresas. Nadie hace negocios con el enemigo, se hace con el amigo, con el hermano, con el vecino, de tal manera que todas esas cosas deben ser cambiadas, no con el continuismo que ahora pretende Alianza País, sino con un nuevo modelo económico, un nuevo modelo político que respete cuando alguien opina diferente, que no sea denostado aquel que opina diferente. Fernando Santos, Alfredo Vergara, Jorge Pareja Cucalón y el exministro Marco Flores, prioridades para reorganizar la economía del país. Pero más que eso, vamos a hablar de Capaya.